Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Yo ya estaba allá, ¿no? Ok, seguimos con la serie de Primera de Juan. Hablamos sobre esta serie que es la vida y el amor como tema general. Y el tema que vamos a abordar hoy, que va a ser en dos partes, pero el tema de hoy, que es el 5.1, es la obediencia como prueba de nuestra fe en Dios. La obediencia como prueba de nuestra fe en Dios. Yo le invito a que vaya abriendo su Biblia en la primera epístola del apóstol Juan. En el capítulo 2. Y hablamos sobre dos palabras allí. Hablamos la semana pasada sobre la palabra shub, que implica, es arrepentimiento, lógicamente, que implica devolvernos como en U, ¿no? De lo que venía haciendo yo, ahora voy en una dirección y entonces ese arrepentimiento me hace doblar en U y ahora tomo un destino opuesto del que estaba teniendo yo. Eso era en hebreo. Y en griego había una palabra que se llama metanoia, que implica el cambio de mente. Metanoia, cambio de mente. Entonces yo voy en dirección hacia allá en mi pecado y en mi delito. Entra el Espíritu de Dios y me da un espíritu de arrepentimiento. Y entonces a la vez yo doblo en U y entonces yo sigo. Pero ahora diríamos, ¿a dónde sigo? Entonces por eso es el cambio de mente. Entonces vas en dirección hacia un lugar donde ya tu mente ha sido renovada y transformada. Por eso es el cambio de mente. Porque nosotros íbamos acá, ¿no?, en dirección a este lugar, y íbamos en dirección a ¿qué? A pecar, a delinquir, a causar daño, a formar ideas en nuestra vida que precisamente iban en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Yo tenía esa idea clara de pecar, yo tenía esa idea clara de agredir, yo tenía esa idea clara de insultar, de violar, de quebrantar la ley de Dios. Ya lo tenía bien en mi mente eso y en mi corazón, lógicamente. Entonces voy hacia allá. Y entonces de repente el Espíritu de Dios viene a mi vida. Escuchen esto. Viene a mi vida el Espíritu de Dios y me hace el shub, o sea, me hace el cambio de dirección y me regresa en Nu. Y entonces cuando Él me regresa en Nu, entonces el Espíritu de Dios hace la metanoia, un cambio de mente. Yo iba a delinquir, yo iba a robar, yo iba a fornicar, a adulterar, yo iba a hacer el pecado, iba a violar la ley de Dios. Ahora en esa nueva dirección, con la nueva mente renovada, entonces ahora voy a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Es el cambio de mente que hay allí. Hablamos también sobre dos palabras más que en la Reforma, en el siglo XVI, se emplearon esas dos palabras, que es atrición y contrición. Hablamos que la contrición es un arrepentimiento, pero por miedo al castigo, ¿no? Cuando nosotros queremos agarrar algo, ¿no?, entonces nosotros decimos, ay, no, porque es del jefe y se va a enojar y no, mejor no lo agarro. Entonces hay un miedo allí por el cual no lo agarramos, ¿no? Pero la palabra contrición es un arrepentimiento que va obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo quiero agarrar esto que es de mi jefe, pero entonces yo ya no lo agarro por miedo a que el jefe se enoje, sino porque la ley de Dios me dice: no tomarás, no robarás, no harás esto, ¿no? Los mandamientos, ¿no?
No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos, no tendrás un Dios mayor que mí en tu corazón, quien te dicte qué hacer y qué no hacer. ¿Sabían que el problema muchas veces en nosotros somos nosotros mismos, es nuestro yo? Porque yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿no? Yo no soy del montón, ¿no? Muchas veces decimos eso. Yo soy único. Y ese único siempre va en contra de todo. Va en contra de todo, ¿no? Y luego se apellida Contreras. Es lo peor del caso, ¿no? O sea, siempre va en contra de todo. Va en contra de todo. ¿Por qué? Porque precisamente él hace muchas cosas que le parecen que sí hay error, pero muchas veces dice, va a tener consecuencia, pero no importa, no importa. Y siempre yo creo que hemos tenido en la escuela, en el trabajo, en toda la vida social, siempre ha habido compañeros, digo amigos, quién sabe, pero compañeros hemos tenido de esa índole, que siempre es un Contreras, ¿no? Que vamos para allá, no, yo quiero ir para acá. Vamos para acá, no, yo quiero. Bueno, pues ya ahí lo ves tú solito por allá y todo, ¿no? Porque es Contreras, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que sea malo, pero tampoco es bueno también esto. Y hay un equilibrio que nosotros como cristianos deberíamos de tener cuando hablamos de la palabra atrición y contrición. Si nosotros vemos el libro o esta carta de Juan, es una carta que es muy práctica, y creo que nosotros al ir caminando, al ir leyéndola, a ir abordando cada versículo que vemos, vamos descubriendo que esta carta es prácticamente para nuestra ayuda, para nuestra vida en esa tierra, la vida Zoe que Dios nos provee, que Dios nos da. ¿Sí? Una vida abundante que debemos de tener nosotros, no una vida normal, porque la vida normal, ¿no? La vida normal es, ¿cómo estás? Pues aquí, ¿no? Y pues aquí en el trabajo, pues ya que nos queda. Esa es una vida básica, normal, sin ningún propósito, sin ningún nada. Pero la vida Zoe, precisamente, ¿cómo estás? Bendecido, gracias a Dios. Mira, gracias. ¿Dónde estás? En el trabajo. Ah, qué bueno. Sí, pues gracias a Dios que tengo un trabajo por medio del cual pues yo llevo alimento a mi casa, yo sustento a mi casa, Dios me sustenta a través de este trabajo. ¿Sí me doy una idea de lo que trato de decirles? Que la vida común y la vida Zoe, la vida abundante en Cristo Jesús, ¿no? Como este es un tema práctico, ¿no? Quiero mantener como que una estructura de lo que hemos estado manejando anteriormente. Quiero hablar de dos principios de enseñanza, ¿sí? La primera, quiero hablar sobre este principio que la obediencia como prueba de mi conversión. La obediencia como prueba de mi conversión. O sea, de que yo he sido regenerado, de que yo he sido cambiado, porque ahora Cristo ha entrado en mi vida, en mi corazón, y ahora yo he hecho cambios en mi vida. Digo, y yo he hecho porque hay una parte que el hombre también tiene que hacer. No es por obras, entendemos, pero también el hombre tiene que hacer ciertas cosas para que esos cambios surjan en la vida, ¿no? Entonces el primer punto es la obediencia como prueba de mi conversión. Y el segundo punto es la mejor motivación para esa obediencia. La mejor motivación para esa obediencia es el amor por Dios y no miedo, como lo hemos dicho, ¿no? De la atrición, que lo hacemos por miedo, que hacemos esto. Entonces, la mejor motivación para esa obediencia es el amor por Dios. Ahora vamos al versículo 3 al 5 de Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice:
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos? Nos sigue diciendo allí, dice, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que dice así, el orgulloso, el que se afana, el que incluso se la sabe de todas a todas, el que dice, yo le conozco, pero, bueno, y no existe la palabra, pero ahí dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, ¿no? Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, bueno, allí donde dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es como si yo les digo a ustedes, miren, yo sé francés, ¿no? Y entonces pues llegamos a un lugar donde estén hablando francés, entonces me dicen ustedes a mí, hable, pastor, hable, ¿no? Comuníquese. Oui. No. ¿Soy qué? Un mentiroso. Porque yo estoy diciendo que yo conozco. Y a la hora de exhibir ese conocimiento, pues nomás oui. Entonces, yo soy un mentiroso y no guardo sus mandamientos. Entonces dice, el tal es mentiroso, y dice ahí mismo, y la verdad no está en él. ¿Qué estuvo en mí? La mentira, ¿no? El hacerme el payaso que yo sé francés, ¿no? O otra cosa, ¿no? Entonces la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ahí está hablando otra, el que tiene un conocimiento, el que guarda su palabra, el que se alimenta de su palabra, el que visita cotidianamente su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona, el que guarda su palabra. Por eso sabemos que estamos en él. A lo largo de esta serie que hemos estado hablando, que el apóstol Juan ha establecido en su primera carta, hermanos, ha establecido criterios por medio de los cuales yo puedo conocer con certidumbre acerca de la conversión genuina, como lo dijimos en el primer punto, ¿verdad? Que la obediencia como prueba de mi conversión. Y Juan nos estimula, hermanos, en este mundo para que digamos que si tú eres cristiano, ¿sí?, entonces tú vivas de acuerdo a los criterios de un cristiano. ¿Cuáles son los criterios que pudiéramos decir que tiene un cristiano? Pues son instintivos de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Entonces, si nosotros somos verdaderos cristianos, como muestra mi fe, mi obediencia como muestra de mi conversión, entonces yo voy a dar precisamente esos criterios que me dice la palabra que yo debo de hacer. Ahora, también esos criterios no son para que yo juzgue o determine o evalúe la conversión de un hermano o no. Porque ¿quién conoce el corazón? Dios. ¿Quién es el que escudriña lo profundo del corazón? Mire, aquí pudiéramos dar un servicio, aquí pudiéramos dar una adoración que aparentemente uno como humano diría, wow, cómo aplaude el hermano, wow, cómo adora el hermano, wow, cómo sirve el hermano. Pero a lo mejor delante de Dios no sirve, y esa ofrenda no está llegando ni rebasando los 4 metros que tendrá esto de alto más o menos. No está llegando a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que no hace evidente mi obediencia, porque tengo fe en mi conversión. Y eso hace, en vista que Dios trae a nuestras vidas unos componentes para que podamos desarrollar nuestra vida cristiana. Pero recuerden que Juan estaba hablándole en ese tiempo a un grupo de oponentes heréticos, el cual ya hemos aludido, conocidos como los gnósticos. Y este grupo afirmaba creer en Cristo en labios. O sea, decían, sí, yo creo en Cristo,
yo creo en Cristo, pero negaban la doctrina de Cristo. Lo negaban en sus hechos a la hora de exhibir, a la hora de comportarse en medio de los hermanos y en medio de la sociedad. Pues sus hechos no daban mucho que decir respecto a lo que ellos con sus labios decían: yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Entonces Juan estaba tratando de esclarecerle algo a ellos, y también para nosotros hoy en nuestro día que estamos estudiando esta carta. Juan nos quiere esclarecer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ya vimos que en primera de Juan capítulo 1, 6 y 7 estableció dos principios de criterios, o dos criterios estableció de un verdadero creyente, cómo debe de vivir ese creyente. Él habló que este creyente verdadero debe de tener una vida de comunión con Dios, ¿se acuerdan? Una vida de comunión con Dios, ¿a través de qué? De la oración y de la visitación de su palabra. ¿Cuántos de ustedes, levanten su mano, cuántos de ustedes visitaron en esa semana la palabra de Dios? ¿Sí la visitaron? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Bueno, habla de que este verdadero creyente debe tener una comunión con Dios, pero también al mismo tiempo una verdadera comunión con sus hermanos. Dijo Juan, en lo que les dije en primera de Juan capítulo 1 versículos 6 y 7. Y lo que hace que yo tenga esa comunión con Dios, hermanos, es estar en verdad, es estar con Él en comunión. Obviamente esa comunión tiene que existir a través de una relación que yo tengo, de orar con Él, de yo exponerme a la palabra de Dios y decir: Dios, habla mi corazón en esta hora, ¿no? Habla mi corazón para que yo pueda tomar mi vida bajo el propósito por el cual tú me has dejado vivir hasta el día de hoy, ¿no? Como le hemos dicho allá en lo anterior, allá en Medio Oriente, gente que no sé si vieron un video que iban caminando y explotó una bomba. Ya, se terminó. Y cuando pensamos en esa comunión con Dios, tengo que pensar en términos prácticos. ¿Cuál es el término práctico cuando yo hablo de relación con Dios? Bueno, mi vida de oración no debe de faltar, hermanos. Muchos han dicho que la vida de oración es como el oxígeno. A ver, ponte una mascarilla y no respira. A ver qué vas a hacer. Y no me estoy refiriendo por 1 minuto, 2 minutos, sino por todo el día. Pues ya cuando te veamos te vamos a ver todo morado. ¿Ya? Y la otra perspectiva de esa relación es que yo esté en una vida constante apegado a la palabra de Dios. Porque si yo no tengo una vida de oración, yo no tengo una vida de la palabra, yo no tengo comunicación con Dios, hermanos. Si no tengo eso, me es imposible tener una verdadera comunicación con el que está a tu lado, con mi hermano de al lado, ¿no? Y si estas cosas no existen, la comunión con Dios y la comunión con el hermano, entonces pues mi conversión está en duda, mi salvación pues mucho más está en duda, no existe la salvación. Y Juan me está diciendo: no te engañes, no es verdad lo que tú estás teniendo. Imagínense si yo, no sé, supongamos que yo tengo un coche, un vehículo, ¿no? Y entonces ese vehículo lo parqueo en mi estacionamiento y no lo saco nunca lo saco. Y yo me voy en el metro, yo me voy en el camión, yo me voy en el trolebús, en el cablebús. Yo utilizo todos menos mi coche. Entonces llega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y no lo agarré para nada, lunes y nada. O sea, díganme, ¿qué diría usted? Y ya cuando va usted a la casa, entonces ve todo el coche polveado y así: oye, ¿y este coche? No, pues lo compré. Ah, sí, y luego, pues no lo ocupo. Ya está todo, ya se desinflaron las llantas, ya está todo ahí, todo. Ahí ya todo sucio por los pajaritos y demás cosas. Ahí está.
Díganme, ¿es congruente eso? No. Así es, aquel que dice que es salvo, aquel que dice que ha sido redimido, que ha sido comprado a precio de sangre, pues ¿qué creen? No va a esa fuente de salvación, no va, no tiene comunión con Dios, no ora, no lee la palabra, y entonces por lo mismo yo me ofendo o me hago sensible a los comentarios de los hermanos, y yo me ofendo, ay, es que pues hablaron mal de mí, pues como que no me quieren, que quién sabe qué, entonces yo me hago sensible a eso. Entonces no hay comunión con Dios, no hay comunión con mi hermano, no hay conversión verdadera, no hay vida, salvación en mí, y entonces el tal cual es o qué es, mentiroso y se engaña. En esencia, en ese resumen del capítulo 1, en términos de relación que Juan establece entre mi comunión con Dios y mi comunión con mi hermano y mi experiencia de conversión, hermanos, ahora en el capítulo 2, Juan, que ya leímos, establece un criterio más por medio del cual yo debo de saber si realmente he experimentado salvación o no. Y en el versículo 3 que leímos dice, y en eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Le dice de una forma positiva primero. Le dice, y en eso sabemos que nosotros le conocemos. Hay algo positivo si guardamos sus mandamientos. Sabemos, y luego lo dice en una forma negativa en el versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. De manera que Juan, el creyente, no es alguien que afirma simplemente con los labios que conoce a Dios. No es alguien que está diciendo, sí, yo soy cristiano. Sí, yo desde 1910 soy cristiano. Es más, yo conocí a Spurgeon, ¿no? En 1800, ¿no? No, sino que un día hizo una profesión de fe, ¿no? Pero Juan dice que el creyente es alguien que obedece su palabra. Y si no obedecemos la palabra, hermanos, entonces dice que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Yo puedo decir, me sé, no sé, el abecedario, me sé las vocales, ¿verdad? Y no puedo armar una palabra, ¿no? Yo sabré de muchas cosas y no haré, yo estudié mecánica, ¿no? Automotriz, y yo ni aceite puedo cambiar del coche. Tales mentiras, que fuiste de noche, diríamos así, ¿no? Coloquialmente decimos, pues ¿qué pasaste de noche en la universidad, en la escuela, o qué pasó? ¿No? La verdad no me acuerdo cómo hacer sumas, pues no me acuerdo cómo hacer multiplicación, ¿no? ¿Cómo? No, si lógico es, si me dice esa persona, sabes que no estudié ni la primaria, ok, se entiende. No se entiende porque no estudió, se entiende porque no tiene ese conocimiento. Pero aquel que dice, soy cristiano, yo vengo a la iglesia, no me pierdo ninguna reunión, y según yo ya acepté a Cristo, pero nada más no hay obediencia, entonces la obediencia no te está dando como resultado precisamente que tú fuiste convertido, que tú fuiste nacido de nuevo. En el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. En el Evangelio de Juan, para cuando Juan escribió su primera carta, ya habían pasado del escrito del Evangelio de Juan, ya habían pasado como 10 a 15 años más o menos, ¿no? Y entonces él dice en el versículo 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan está hablando de obediencia. Si obedeces a Dios, entonces verás la vida eterna.
Si no obedeces, no es un creyente para comenzar primero, ¿no? Si no obedeces, pues no eres creyente. Y por tanto, ¿qué dice? La ira de Dios permanece sobre esa persona. ¿Te das cuenta aquí el énfasis que continúa haciendo Juan acerca de la obediencia, hermanos? Como señal de que ciertamente la persona ha sido regenerada cuando nosotros obedecemos. Diga obediencia, diga hermano. A ver, un poquito más fuerte, obediencia. La obediencia es bien importante para nuestras vidas. Si no obedezco, hermanos, entonces pues no hay evidencia de que he sido regenerado. No, sí obedezco, pero yo sé obedecer a quien yo quiero obedecer. Yo obedezco a las alturas, ¿no? Yo obedezco a los máximos, ¿no? Pero cuando te dicen, Señor, se puede bajar del autobús porque vamos a hacer un cambio por eso. ¿Pero por qué? No, quién sabe qué. Yo ya perdí 2 minutos de mi tiempo aquí. Hermanos, no estamos obedeciendo, ¿no? Cuando se trata en la vida común y corriente que nosotros tenemos, en la vida, hermanos, de no obedecemos en las cosas simples, ¿cómo vamos a poder obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a, muchos dirían, yo sí obedezco a Dios, ¿no? ¿Y por qué no obedeces cuando te dijeron, haz esto? No, es que yo obedezco a Dios. ¿Cómo obedeces tú a alguien que no has visto, incluso que no has ni oído así audiblemente, y alguien que te diga audiblemente y que lo ves, ¿no? Y no le obedeces? Entonces muchas veces nosotros recurrimos, sí, pero si él está peor que yo, ¿cómo le voy a obedecer? Dios no te manda a tener un criterio de cómo es la otra persona. Tú obedece, punto. ¿Sí? ¿Asienten con su cabeza o no asienten con su cabeza? Antes de la conversión, la persona, hermanos, en su carne no tiene el deseo de agradar a Dios, como lo dije yo. Él tiene los deseos de la carne. La carne está solamente interesada en el aquí y en el ahora. El que no tranza no avanza, ¿no? ¿Sí? En los placeres, en los deleites, en aquello que puede producir cierto placer, cierto entretenimiento, ¿no? En lo que es típico de aquellos que viven debajo del sol, o sea, nosotros que vivimos aquí, pero que viven más allá que aquí, hermanos. Viven en un submundo, hermanos, donde nada más estás contemplando y queriendo ver el pecado nada más y queriendo ahí complacerte en todo eso. Si aún pudiera tener esa persona o esa carne el deseo, que ya dijimos que no tiene deseo, resulta que hay un problema. Resulta que la voluntad del hombre, precisamente como lo decía el apóstol Pablo, está esclavizada al pecado. Y nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, en la versión, la Biblia de las Américas, que la voy a leer, pero ustedes pueden seguir con su vista, la que tengan. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Qué no se sujeta a la ley de Dios? La carne. Pues ni siquiera puede hacerlo, dice Pablo. O sea, que aunque quisiera, no puede, ¿no? Es como la atracción, ¿no? El imán, tú quieres, el imán te atrae a ti, ¿no? Te atrae, pero tú quieres irte en contra de ese imán, no vas a poder, porque te va a atraer eso. ¿Qué es lo que te atrae en la carne? Pues todos los placeres que ya dijimos, ¿no? Todos los placeres, incluyendo la desobediencia, ¿no? La desobediencia te atrae a ti y tú quisieras obedecer, pero nada más no puedes. No puedes y desobedeces. ¿Por qué? Porque estás sumergido, ¿qué? En la carne. Cuando tú estás en la carne, tú quisieras portarte bien, ¿no? Y cuando te portas bien, supuestamente, hasta te sientes raro. Es como si ahorita yo me pusiera unas botas, ¿no? Yo me sentiría raro porque nunca he usado yo botas, ¿no?
O sea, yo me sentiría, ay, o sea, como que, ¿no? O sea, así se siente uno cuando quisiera hacer el bien, pero nada más como que hace chispas del bien, pero no haces el bien. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, ni siquiera puedes hacerlo. Por eso es que en algún momento el profeta Oseas hablaba sobre que nuestras mejores obras, o sea, lo que nosotros decimos que es bueno, nos dijimos, no, sí me saqué la lotería con esto, sí lo hice re bien, y que quién sabe qué, él lo considera como que son como trapos de inmundicia. Imagínense, esas cosas buenas que tú dijeras, ¿a poco no ustedes cuando hace algo bueno, ¿no? Cuando ayuda a alguien a pasar la avenida, cuando usted ve que se le cae a la señora o al señor algo, su bastón o no sé, y usted va y ayuda, y no solamente, ¿y a dónde vive? No, pues aquí a 3 cuadras, lo llevo, ¿no? Y te regresas de allá, de ese lugar, parece que vas flotando, parece que ya traes alitas. ¿Por qué? Porque hiciste tu mejor obra en el día. Te sientes así flotando, diciendo, hasta ves todos los semáforos de otro color y toda la cosa. Bueno, dice el profeta, eso lo mejor que tú hiciste para Dios son como trapos de inmundicia. No sirven. Es otra manera de decir, la mente del inconverso es enemiga de Dios. Que Dios va a hacer el metanoia, ¿no? Dios va a hacer un cambio de mente. Pero en esta ocasión, como esa persona está viviendo en la carne, entonces esa carne, esa mente del inconverso es enemiga de Dios y no se somete a la ley de Dios. Ni siquiera puede, porque es enemiga de Dios y por tanto no se somete a esa ley de Dios. Pero ni siquiera puede someterse a esa ley de Dios, hermanos. Esa es la razón por la que nosotros ahora en Cristo debemos de darle gracias a Dios, que Él es el quien sale a buscarnos. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 13, que Dios pone en nosotros el querer, tanto el querer como el hacer. Él pone el querer en nosotros. Hoy, ¿por qué estamos sentados allí? ¿No? ¿Por qué estamos sentados? Muchos por otras razones, pero otros porque Dios puso el querer. ¿Sí o no? Cuando usted se estaba bañando en la mañana, se estaba arreglando para acá, se estaba perfumando, ¿no? Y estaba diciendo, gracias Dios porque tengo ese deseo de juntarme con mis hermanos y juntos levantar nuestras manos en adoración a ti, Dios, ¿no? Muchas veces nosotros queremos, pues no tanto aparentar, sino queremos como que brillar, por así decirlo, ¿no? Que las mujeres se maquillan, que la sombra, que quién sabe, bueno, ustedes sabrán de todo eso. Los hombres que los zapatos boleaditos, que quién sabe qué, bien fajaditos y demás cosas. En la música, no, que vamos a tocar lo mejor posible y toquemos, ¿no? Y muchas veces queremos impresionar a la gente que venga, ¿no? Pero ¿saben qué? Hoy Dios hablaba conmigo en ese momento de la alabanza. Y yo me ponía a pensar, hermanos, o sea, bueno, Dios estaba... Si ven equivocaciones porque Dios me estaba hablando. Yo estaba en problemas allí, ¿no? Porque yo estaba diciendo, no, está bueno esto, ¿no? Y Dios me dice, ¿y cómo los estás llevando a mi presencia, ¿no? O sea, ¿cómo están, ¿no? Yo por eso muchas veces mejor cierro los ojos, hermano. No quiero ver, Dios, ¿no? O sea, no queremos ser como los hijos de Aarón. ¿Saben la historia? Que como ofrecieron una ofrenda no grata a Dios, dice que Dios, ¿qué? Los quemó a sus hijos.
Y Aarón, como el sumo sacerdote, estaba enojado con Dios. Y fue con Moisés y le dijo: Moisés, mira, mis hijos, mis sacerdotes, los sacerdotes de Dios fueron fulminados por causa del fuego. Y entonces, ¿qué le dijo precisamente Moisés a Aarón? Le dijo: oye, Aarón, ¿no se nos dijo que aquel que se acercare a la presencia de Dios con un fuego extraño iba a ser destruido? Miren, hermanos, muchas veces nosotros, por eso, hermanos, atiendan las órdenes, ¿verdad? Como dicen, atiendan las órdenes, sean obedientes, sean obedientes. Cuando nosotros decimos levanten las manos, pero como si ahorita en este momento dijeran, empezara a sonar la alarma, y sabemos que esa alarma va a caer aquí una, ¿cómo se llama? Una bomba. Y nosotros levantemos las manos al cielo, hermanos. Yo no creo que la levantarían. No. ¿A poco no, hermanos? La verdad, seamos sinceros. Que dijeran: mi último momento, mi último respiro es más que quede calcinado así. Quede calcinado así. Y cuando vayan a hacer los inventarios de los cuerpos quemados allí a causa de la bomba, digamos: mira Nacho cómo murió. ¿Cómo murió Nacho? Así, con las manos levantadas. Pero muchas veces no las levantamos porque nos desfajamos. O sea, perdemos el glamour. Muchas veces que queremos llorar y no, porque se me va a correr el rímen, o no sé cómo se llama esa cosa, ¿no? No, porque van a decir: ay, qué religioso el hermano, que quién sabe qué, que quién sabe qué. ¿Usted viene qué? ¿A adorar a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí vieron que en una de las canciones yo empecé a aplaudir? Dejé de tocar porque dije: ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a estos hermanos? ¿No? Entonces yo empecé a aplaudir y ya le siguieron ustedes, ¿no? O sea, y después se escuchaba bonito. Ya es cuando Dios así me dijo: pero sus corazones ¿cómo están? Pues ahí ya no te lo sigo, ya no te lo vengo manejando, Dios, eso, ¿no? Porque solamente tú conoces los corazones. Tú con ellos obra. Porque aquí podemos unísono aplaudir, y se escuchará armonioso con la música, con la cantada y todo eso. Pero los corazones, eso nada más está aquí como que produciendo en nuestros oídos como que una sensación de que hay armonía musical. Pero hermanos, ni al candil está llegando nuestra oración, nuestra adoración y nuestra alabanza, porque ya estamos nosotros en nuestra mente, no hay una metanoia, está en pos del pecado. Y por eso Filipenses dice que en nosotros pone el querer. Dios pone el querer en mí para que yo pueda ir a tu casa, para que yo me pueda congregar con mis hermanos y cantar y decir: vamos a cantar, hermanos, aleluya. Pero ningún aleluya, ningún gloria a Dios. Bueno, ningún aullido tampoco, hermanos, ¿no? Los aullidos, ¿cómo son? ¿No? Nada. Hermanos, tenemos que cambiar, reformar, reestructurar, modificar nuestra mente, ¿no? Tengamos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo siempre estuvo el exaltar el nombre de Dios, el darle la prioridad a que se haga la voluntad de Dios y no la de Él. Allí en el Getsemaní lo dijo: Señor Dios Padre, o sea, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, sujeto mi carne. Y digo: que no se haga lo que está diciendo mi carne, sino que se haga tu voluntad. Entonces ahora nosotros entendemos cómo nosotros venimos a la salvación. Entendemos que no fue por obras, no fue porque yo dije quiero ir a la salvación, o no dije como este muchacho que entró, ¿no? Pues voy a ver qué hay, ¿no? No, ya me voy, ¿no? Pues porque no hubo el querer en su vida hubo el querer, Él mismo provocó eso. Pero Dios es el que pone el querer.
y en su perfecta voluntad nos permite el hacer. ¿Cuántos quisieron en este día tal vez venir a la iglesia? ¿No? Tuvieron el deseo, pero nada más no hubo, o sea, Dios no les permitió. Vamos, para poco. Porque de verdad, hermanos, porque cuando Dios pone eso, el querer y el hacer, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Que se nos pasó el camión, se nos pasó el metro, se nos pasó esto, ni modo. Hoy no vamos, no comemos papas a la francesa, vámonos en taxi. Pero de verdad, no, es que viejo, ya le prometiste a mis hijos papas a la francesa, que quién sabe qué. No, vámonos allá al taxi y ya. Pero de verdad que no estamos dispuestos a pagar el precio. Estamos dispuestos a pagar papas a la francesa, pero no estamos dispuestos a pagar un sacrificio vivo delante de Dios. La persona que ha sido convertida, hermanos, cuando peca, tiene suficiente dolor, convicción, dolor interno, que le ayuda muchas veces a evitar esa misma experiencia en un futuro cercano. Hermanos, la persona convertida tiene nuevos deseos por las cosas de Dios. O sea, así, de un momento a otro, o sea, tú oras a Dios, tú dices: Señor, ayúdame a leer tu palabra, dame amor por tu palabra. Y de verdad, ¿cuántos de ustedes han orado: Señor, dame amor por el celular, dame amor por los WhatsApps, por el Facebook? ¿Lo han orado? No, nadie. Pero ahí estamos metidos. Ahí estamos metidos en los WhatsApps. ¿Cuántas reacciones tuve? ¿Cuántos likes tuve? Y toda la cosa. Y estás allí. ¿Por qué? Porque es la carne. Es la carne. Es la carne. Mientras el Espíritu le está diciendo al Padre: dame amor, dame hambre por tu palabra. Y de verdad, hermanos, Dios nos concede eso. Yo en un momento dado, yo tomé una decisión y le dije a Dios: dame amor por tu palabra, Dios. Y entonces ahora lo que yo hago, o sea, cualquier pretextito, en vez de hacer esto con el celular y abrir, ¿no?, todas las aplicaciones, o sea, como que mi deleite ahora es leer la palabra. A lo mejor no leo los capítulos, pero a lo mejor leo versículos y con eso me nutro. Entonces, esto es lo que quería decir el profeta. Esto es lo que quería. Y ahí me la llevo. Después otro ratito, y otra vez. Entonces, hermanos, es lo que les decía yo, que la persona regenerada ahora tiene la capacidad de obedecer la ley de Dios. La persona que no es regenerada no tiene la capacidad de obedecer la ley de Dios. Ni mucho menos la de los tutores, los padres, ni mucho menos la de los mayores, ni mucho menos la de los jefes o supervisores o las autoridades. No tenemos ese deseo de obedecer la ley, hermanos. Yo menciono esto último porque mucha gente está equivocada en términos cuando experimentan arrepentimiento, hermanos. Y pensamos que cada vez que nosotros fallamos al pecar, cuando fallamos en no lograr lo que Dios nos ha prometido, cuando experimentamos algunos sentimientos negativos, creemos que esos sentimientos negativos equivalen a mi arrepentimiento. O sea, cuando yo peco con Dios, ¿no?, y yo digo: híjole, creo que la regué, y ya piensas que ya con eso fue un arrepentimiento. No, eso no fue un arrepentimiento. Pero muchas veces el sentimiento de culpa, de vergüenza, es lo que hay más en nuestra vida por tener una vida de fracaso, ¿sí, hermanos? Porque no logré alcanzar lo que me había propuesto. Pero el inconverso y el ateo incluso, hermanos, que no creen en Dios, son capaces de experimentar vergüenza y sentido de fracaso, hermanos, cuando ellos no logran alcanzar lo que ellos se han propuesto o habían prometido hacer. De manera que el sentido de vergüenza cuando pecan contra Dios, que híjole, me da pena con Dios, que quién sabe qué.
O sea, ese sentido de vergüenza, hermanos, el sentido de fracaso por no haber obedecido, son evidencias no de arrepentimiento, son evidencias únicamente de tu carne. Porque ¿quién fracasó? Tu carne. ¿Quién no cumplió? Tu carne. ¿Quién no logró los objetivos? Tu carne, ¿no? La vergüenza es algo que yo experimento cuando yo descubro o cuando tú descubres que yo no soy el que creía ser o te había dicho que yo era. Es como lo que dijimos del ejemplo, ¿no? del hablar en francés, ¿no? El arrepentimiento es otra cosa de acuerdo a la palabra de Dios. Como ya lo dijimos al principio, la palabra chub, ¿no? Implica la experiencia de un dolor interno profundamente, ¿sí? La motivación de la vergüenza, hermanos, a diferencia de un arrepentimiento genuino, la motivación de la vergüenza es movido por mi carne, por un fracaso que yo llegué a tener. Pero cuando la motivación del arrepentimiento es cuando verdaderamente Dios ha hecho algo en mi corazón y me ha dicho, has pecado contra mí. En la vergüenza, lo que ha ocurrido es que yo descubro que yo no era lo que yo creía. U otros descubrieron lo que yo les había dicho que era, pero no lo soy. El arrepentimiento es el sentimiento que yo experimento, que no tiene nada que ver conmigo, hermanos, tiene que ver mucho con Dios. Me duele haberte fallado, Dios. No a los hombres, no tiene nada que ver con mi reputación, mi vergüenza tiene que ver con Dios, hermanos. Como dije, la vergüenza tiene que ver con el amor que yo tengo a mí mismo. Por ejemplo, ahorita alguien se cae de su silla, ¿no? ¿A poco le duele lo que los otros están diciendo de él? No, le duele a su yo por vergüenza de que caíste al suelo, ¿no? Por eso es que hay unas personas que caen y son como resortes, ¿no? Se caen y ya la veo. O sea, su misma vergüenza los hizo pararse, pero en fa. Mientras el que no le causa vergüenza, hasta se queda allí tirado y riéndose, ¿no? Que vienen quitado de la pena, ¿no? La vergüenza tiene que ver con el amor que yo me tengo a mí mismo. Cuando yo me paro en el espejo, yo dije, esas lonjas, esas aletillas, o cómo le llaman, ¿no? No sé cómo. Estas entradas, no, ya vi que injertan cabello, que quién sabe qué, ¿no? Todas esas cosas. O sea, mi reputación, porque me voy a presentar ante gente y entonces yo debo de estar lo mejor posible, ¿no? Y entonces eso puede ser cuestionado, todo eso, delante de los hombres. Pero cuando tú te presentas delante de Dios, el arrepentimiento tiene que ver con el amor que yo experimento con Dios. ¿Por qué? Porque yo le he fallado a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer eso a mi Dios? ¿Cómo? O sea, cuando no sé, te dice Dios, ¿no? Trata a tu mujer como vaso más frágil, ¿no? Y tú la tratas como peltre, ¿no? Y entonces tú te quedas así. Híjole, sí fallé, pero le fallé primero al que me dio las órdenes. O sea, le fallé primero a él. O sea, sientes un dolor porque ¿cómo es posible que le hice eso a mi Dios? Bueno, estoy hablando que los que son creyentes, los que son convertidos, los que son renovados, sus mentes han sido renovadas por la palabra de Dios. Porque aquel que dice que es converso pero es inconverso, hermanos, eso que les dije el ejemplo, ya le dicen a la mujer, a la esposa, ¿no? Le dicen, bueno, ya, perdóname, pero la verdad tú te pasaste, es que quién sabe qué. Y nunca hubo un arrepentimiento, fue una justificación. ¿Por qué yo actué así? Porque tú me provocaste, peltre, ¿no? Y nunca vamos con Dios y decir, Dios, mira, tú me la diste como el vaso más frágil, como ese cristal
cortado, como ese cristal así, fino. Realmente yo me arrepiento, Dios, ¿cómo fui a fallarte en esta área contigo, Dios? Y estoy hablando de cosas comunes, porque pueden ser cosas peores. Cuando tú estás solo, ¿qué haces? Cuando tú estás sola, ¿qué haces? ¿Qué visitas en internet? ¿Qué páginas visitas en internet? Cuando nadie te ve. Es más, cierras la ventana para que nadie te vea, pero mira, allá está. Híjole, no. Ay. Como dijo José en el Antiguo Testamento, José el soñador, José, cuando la esposa de Potifar se le presentó ante él desnuda, y él no dijo, híjole, no, si nos cacha este Potifar, no, de verdad, no te pases, no sé ni cómo se llamaba la señora, ¿no? Y no, de verdad que no, tápate, porque si viene tu marido, no. ¿Saben qué? Él dijo, ¿cómo le haré yo eso a Dios? ¿Cómo le fallaré a Dios? Él ni se preocupó ni por la Guardia Nacional que había allí en Egipto, no se preocupó por los espías, no se preocupó por los chismosos, por Potifar mismo. Él dijo, no le puedo hacer eso a mi Dios, no le puedo fallar de esa manera a mi Dios, no. Pero diríamos, pues qué padre, porque Dios te respaldó, José, y todo acabó en bien. No, ¿qué le pasó a José, hermanos? Fue al pozo, fue a la cárcel. Allí lo tuvieron. O sea, porque le creyeron más a la esposa de Potifar, pues lógico, ¿no? Y yo creo que Potifar llegó, ¿y qué pasó, mujer? No, es que José, el que tú pusiste aquí, y ve, y me quiso violar, y me quiso hacer esto, y que quién sabe qué, y ¿cómo ves? No, yo te creo a ti, mujer, yo te creo a ti. A ver, ¿dónde está José? Llévenlo al calabozo. Fíjense, nosotros diríamos que la justicia nos tendría que hacer aquí también en esa tierra, ¿no? Nosotros tendríamos que tener, nuestra mente concibe como que una respuesta favorable a hacer las cosas correctamente en este tiempo, en este día, en esa tierra. Pero para José no fue así, hermanos. Miren, muchas veces me han contado, ¿no? En el metro, ¿no? A las 7 de la mañana, 6 de la mañana, que está al full así. Y tú, por buena gente, tú le dices, pásale, ¿no? Y ya cuando quieres entrar, ya no hay cupo. La justicia es que pásale, también tú pasarás y te pudieras, ¿no?, abordar el metro. Pues ni 4 metros pasan y tú por pasarle, y tú dices, ¿qué dices tú? No, ahora sí ya me voy a poner bueno y aquí, ¿no? Ya dejemos de que la buena onda, de que me porto bien y que no, ahora sí, yo ahora sí me voy porque me voy. Y ya llega el primer metro, bueno, el quinto metro ya, y también ahora sí yo, ya. ¿Por qué? Porque tú quisiste una justicia aquí. Porque estamos en el aquí y en el ahora. Y José pudo haber dicho, mira, no hagamos eso. Vamos a conciliarlo, vamos a planificarlo bien. Nos podemos ir a los graneros, nos podemos ir acá y toda la cosa y todo. No, allí dijo José, ¿cómo le haré? ¿Cómo puedo hacerle eso a mi Dios? Y por decir eso, la justicia, para él se le revirtió en una injusticia y estuvo en el calabozo José. Así es que te pasarán 10 metros y tú te quedarás, ¿no? Y tú no entrarás y dirías, ahora sí va. Ya llegas todo a tu trabajo, todo ya airado, enojado, ¿no? Como Hulk, ¿no? Hermanos, la vergüenza produce un sentimiento pasajero. Eso es muy, muy común. La vergüenza produce un sentimiento pasajero. Tú te caes, ¿no? Y te levantas rápido y ahí te quedas avergonzado y toda la cosa, pero se pasa. Que no tienen duración la vergüenza y por tanto no produce en mí los cambios necesarios. ¿Y saben qué?
en mucha la gente cristiana, el pecado se vuelve como una vergüenza. El pecado se vuelve como una vergüenza que es pasajero. Mi arrepentimiento se vuelve como esa es la palabra, mi arrepentimiento se vuelve como una vergüenza. Es pasajero, no tiene duración y no tiene o no produce los cambios necesarios. El arrepentimiento es algo más duradero y causante de cambios genuinos. Ese es el arrepentimiento. Yo creo que nosotros no entendemos bien lo que Juan está tratando de comunicarnos, hermanos, cuando habla sobre obediencia. Obedezcan a Dios. ¿Se acuerdan que él comenzó diciendo en el capítulo 2, hijitos? ¿Por qué? Porque precisamente estaba hablando, ya yo creo que en el Evangelio de Juan, que ya habían pasado 10, 15 años, él maduró más. No solamente maduró en lo físico, porque ya era una persona de edad avanzada, sino también maduró más en la paciencia, maduró más en la obediencia con Dios, maduró más en el amor de Dios hacia los hermanos, hacia las personas. Y por eso dijo, hijitos. Por eso es que nuestra obediencia debe de permanecer. Hay unos conceptos claves y tendremos que definir lo que es obediencia, hermanos. Y muchas veces la mejor manera de entender este concepto es comenzando a entender lo que no es obediencia. ¿Qué no es la obediencia? La obediencia no es estar mejor que el año pasado. Porque yo puedo estar mejor el año pasado, ¿no?, que estar en franca desobediencia. Por ejemplo, si yo me emborrachaba 3, 4, 5 días a la semana y este año solamente me emborracho 1 o 2 veces a la semana, yo digo, ya estoy en obediencia, porque voy mejorando. Consideren mi carne, soy humano, ¿no? Estás en desobediencia, ¿sí? Muchas veces nosotros nos convencemos de nuestro arrepentimiento simplemente porque el pecado que practicamos antes lo practicamos ahora menos frecuente, pero lo seguimos practicando. Eso no es obediencia. Si hoy yo digo menos mentiras que el año pasado, pues eso no me hace un hombre veraz. Yo sigo ¿qué? En desobediencia. Y muchas veces nosotros vemos como que avances en los hermanos, ¿no? Decimos, no sé si es, por ejemplo, hablando de las mentiras, ¿no? Y nosotros le hemos caído en tantas mentiras a ese hermano, ¿no? Y nosotros decimos, mira, en todo el año pasado dijo como unas 20 mentiras. Mira, en esto y esto y esto y esto. Pero este año que ya está por concluir, ¿qué crees? Que nomás ha hecho 5 mentiras. Va avanzando el hermano, va mejorando, pero delante de Dios está en completa franca de mentira su vida, ¿sí o no? Dios no dice, bueno, como ya dices 5 mentiras y el otro año dijiste 20 mentiras, vas avanzando, hijo. No, te dice, tú todavía estás en completa desobediencia conmigo. ¿Sí me doy a entender con esto? El problema muchas veces, lo único que logramos hacer es producir cambios conductuales que un psicólogo secular puede ayudarme incluso a conseguir, hermanos. Cambios conductuales. Pero el hecho de que yo haga cambios conductuales que resulten en una cierta mejoría externa de mis relaciones no dice que yo me he arrepentido, porque Dios conoce mi corazón, como lo hemos dicho, y muchas veces en mi corazón sigo muriendo por el mismo pecado que antes cometía externamente. A lo mejor ahorita ya no lo cometes físicamente el pecado, ¿no? Pero ahora está internamente allí queriendo hacer el pecado, ¿no? O más bien produciendo el pecado allí externamente, y Dios conoce y juzga ese lugar. Ese lugar Dios lo conoce. Muchas veces decía David, hablando de los pecados, el salmista David dice, cuando oraba a Dios y decía, Señor, perdóname hasta por los pecados ocultos que yo no conozco. O sea que
en pocas palabras, lo que yo entiendo de David es que, igual como lo dice Dios, que engañoso es el corazón, a lo mejor lo estaba engañando a David. Y entonces David decía: perdóname por eso, hasta por ese engaño que tiene mi corazón hacia mí. Así que, como dijimos, la obediencia no es lucir mejor ante los hombres. La obediencia no es lucir bien ante los hombres. La obediencia no es lucir mejor que otro hermano que viene a la iglesia, hermanos. La obediencia no es tampoco cumplir un mandato. Obediencia ni siquiera es hacer la voluntad de la persona que me da las órdenes. En este caso sería Dios, o pudiera ser un jefe, o porque cuando yo lo hago a regañadientes no es obediencia, ¿no? O sea, cuando a usted lo mandan a hacer algo: oye, hijo, ponte a barrer el patio, ¿no? Y tú: pero ¿por qué yo? ¿Que quién sabe? Ponte a barrer el patio. Ay, pero quién sabe qué. Eso no es obediencia. Nos estamos engañando que estamos obedeciendo. O pudiera ser que nosotros por imposición hagamos las cosas. Tampoco no es obediencia eso. O tengo miedo de mi superior que es mayor y por eso lo hago. Eso no es obediencia. Vean lo que implica la obediencia, que no es. Obediencia, en el mejor sentido de la palabra, no es simplemente cumplir una ley. Yo creo que lo que muchas veces la gente entiende o hace por atender las órdenes de Dios es porque es un deber. Y no, eso también es desobediencia, hermanos. Charles Spurgeon dijo: la obediencia que no es voluntaria es desobediencia. La obediencia que no es voluntaria es desobediencia. Porque el Señor, ¿qué pasa? El Señor mira el corazón. Y si Él ve que le servimos forzadamente y no porque le amamos, hermanos, Él rechaza tu ofrenda. Así es que cuando das, por ejemplo, tu diezmo, no, una cierta cantidad. Fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros somos seccionistas, porque nosotros ponemos una sección en nuestra vida y decimos: bueno, tuve un trabajo y ese trabajo me produjo a mí ganancias de 100,000 pesos, ¿no? Supongamos. ¿Y cuánto yo debo de dar de diezmo? Así, atajo: 10,000 pesos, ¿no? Entonces decimos: es mucho dinero, es mucho dinero, ¿no? Pero si nosotros ganamos 1,000 pesos y nosotros decimos: bueno, pues nuestro diezmo es ¿cuánto? 100 pesos, no nos duele, 100 pesos. Pero si nosotros nos dieron un cheque por 100,000 pesos y que tenemos que dar 10,000, no, ¿y qué tal si? No, y luchas, pero al final del día lo haces a regañadientes y das esos 10,000 pesos a regañadientes. Y Dios te dice: ni subieron ni 5 centavos aquí, no subieron, porque no me obedeciste voluntariamente. Charles dijo así, ¿no? La obediencia que no es voluntaria es desobediencia, ¿sí? Él rechaza nuestra ofrenda. Cuando nos dicen: ¿habrá necesidad, hermanos? Yo pregunto esto, ustedes responden: ¿habrá necesidad que nosotros les digamos: levanten sus manos? ¿Habrá necesidad? No, yo voluntariamente, pues aquí vine. No venimos a oír un concierto, porque nunca es la atención y nunca ha sido eso, ¿no? O sea, yo vine a adorar a Dios. Incluso había un canto, ¿se acuerdan? De hace muchos años, así: vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Y eso se le llevaba el canto: vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. ¿A qué has venido? A adorar a Dios. Hay una definición del diccionario secular que dice que la obediencia
De la misma manera dice que la obediencia es una conducta destinada a complacer al otro. La obediencia es una conducta destinada a complacer al otro. Entonces, cuando nosotros entramos en esa conducta de complacer al otro, ¿no? De manera que, de acuerdo al diccionario secular, yo obedezco a Dios cuando yo tengo una actitud de complacer precisamente a ese Dios. ¿Sí? Si nosotros obedecemos, implica someter mi voluntad sumisamente a la voluntad de la otra persona, porque complazco a la otra persona. ¿O no les han dicho a ustedes como esposos, qué quieres que te haga de comer? ¿No? Y tú dices, no, pues quiero esto, te lo voy a hacer. Bueno, así me lo dice mi esposa, no sé a ustedes, ¿no? Pero así me lo dicen, ¿no? Y yo, no te preocupes, te lo voy a hacer. O sea, ¿qué es lo que trata de hacer ella? Complacerme, ¿no? Y entonces, si tú ves que obediencia, y eso no es obediencia, porque obediencia es decir, hazme, con todo gusto, patrón. No, ¿verdad? Con todo gusto, jefe, con todo gusto, amada, ¿no? Si tú ves esa palabra, implica someter mi voluntad sumisamente a la voluntad de la otra persona. Quiero que me hagas unos panqués, ¿no? O esto o aquello, ¿no? Y tú dices, va que va, te los hago con amor, ¿no? Y tú la ves allí en la estufa, allí preparando los enseres y toda la cosa, y tú dices, oh, wow, toda la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona implica someter su voluntad sumisamente a la voluntad de la otra persona. Pero en este caso, dejémonos de juegos, en este caso es Dios. De manera que Él resulte complacido con mi obediencia, hermanos. Dios te dice, pasa conmigo tiempo. Adelante, Padre. Voy, me arrodillo y le busco. Lee mi palabra, leo su palabra. Sumisamente me entrego ante Él. Cuando Dios me manda a ser cabeza espiritual, esposos, ¿no? Cuando Dios me manda a ser cabeza espiritual de mi hogar y yo asumo ese rol, híjole, pues ya ni modo, pues ya que me queda. Dios me hizo hombre y ahora soy cabeza, ¿no? Y lo hago de una forma disgustado. Yo no estoy en obediencia. ¿Y saben qué? Yo estoy en rebelión por la asignatura que Dios me mandó a hacer. Y ahí usted lo encontrará en Efesios capítulo 5, todo eso. Esposas, cuando la palabra de Dios le manda a someterse a su marido y usted lo hace a regañadientes, eso no es obediencia, eso es rebelión. Pero lo hice, sí, pero lo hiciste en rebelión. Y eso es desobediencia. Ahora tenemos una mejor idea de por qué en ocasiones, por tanto tiempo, el viento favorable de Dios no ha venido en dirección nuestra, hermanos. ¿Por qué no ha soplado Dios sobre tu vida? Porque vivimos ¿qué? En rebelión, en desobediencia. Ahora entendemos por eso, hermanos. Es que he estado en desobediencia, porque en ocasiones estoy violando los preceptos de Dios, la ley de Dios, y las otras veces cuando lo cumplo no es sumisamente, lo estoy haciendo a regañadientes. Y eso, hermanos, les voy a decir eso, cuando nosotros hacemos a regañadientes, usted como humano lo hace. Usted como humano, cuando usted lo manda a su hijo o un subordinado, lo manda a hacer algo, usted y esa persona lo hace a regañadientes, ¿usted cómo se siente, hermanos? ¿Usted cómo se siente? O sea, agredido, ¿no? Agredido hacia su persona porque no le respetó, porque no hizo lo que usted le mandó a hacer. Bueno, cuando nosotros hacemos las cosas a regañadientes, hermanos, no sumisamente
agrede a Dios. Eso, agrede a Dios. Quizás llegamos a entender lo que Juan está diciendo. Y la mejor motivación para esa desobediencia es el amor por medio de un amor que yo tengo hacia Dios y yo le obedezco a Él. Las motivaciones para obedecer, yo creo que nosotros deberíamos de revisar cada vez que Dios nos manda a hacer algo en nuestro día a día. Nosotros tenemos que revisar cómo muchas veces obedecemos erróneamente porque tenemos motivaciones equivocadas de quién es Dios para con nosotros. Estoy convencido que la mayoría de las personas obedecen por miedo a las consecuencias, hermanos, de lo que a mí me puede ocurrir, de lo que Dios le puede enviar a mis hijos. Muchas veces decimos, todo menos mis hijos, no me los toques, Dios. Si se lo decimos al marido, ¿verdad? Y con mis hijos ni te metas, ¿no? Y los maridos, y con mis hijos ni te metas, le dicen a la esposa, ¿no? Porque ya saben que siempre las hijas como que están apegadas al papá y los hijos están pegadas a la mamá. Por eso dice ese poema que madre solo hay una, ¿no? Y entonces, hermanos, tenemos más miedo que les llegue a pasar algo a los nuestros, incluso hasta que yo pierda el trabajo, incluso que hasta me hagan corte, sí, laboral, ¿no? Y esa es la presión que no honra a Dios, hermanos. Incluso yo diría que deshonra a Dios eso, no es digna de nuestro Dios. Es una expresión que todo el mundo ve, que empequeñecemos la imagen de Dios. Cuando nosotros decimos, ¿y cómo te va en el trabajo? Pues aquí, pues ya que, todo eso deshonra a Dios. Ay, es el cristiano, míralo, cómo está bien glorioso o bien gustoso por su trabajo, ¿no? Mira, hermanos, muchas veces nosotros lo vemos a ese Dios como un ogro, ¿no? Como que, hijo, no, yo me porto bien porque si no me va a quitar el trabajo. No, yo me porto bien porque si no no, mis hijos, mi esposa, todo, hermanos, que está tratando de causarme consecuencias dolorosas a mí cuando Dios ha sido, díganme sí o no, ha sido tan bondadoso conmigo. Ha sido nuestro proveedor, nos ha dado gracia, misericordia, nos ha dado perdón, nos ha dado riquezas espirituales. Y ahora todo el mundo, tú lo haces lucir a Dios cuando tú te comportas indiferente a Dios, lo haces ver como un monstruo legislador allí, como que está con el chicote y si no te portas bien y tú, ay, no, por la recta, por la línea, ¿no? Cuando obedecemos por medio de miedo, hermanos, mi relación con Dios es distante. Porque se acuerdan que Él dijo en Santiago capítulo 4, acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Tú te vas a acercar a alguien que le tengas miedo? No. ¿Cómo se va a acercar Dios hacia ti si tú le tienes miedo? Si tú le obedeces por miedo, si tú le obedeces por no recibir consecuencias. Y Él te dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. No va a haber eso. No va a haber que tú busques a Dios porque dices, no, porque ese Dios es un Dios tirano, es un Dios que nada más ve cualquier fallita y ya está con el látigo. Entonces eso provoca en mí mi relación de miedo por las consecuencias que eso va a producir en mí. Yo no puedo disfrutar el miedo. ¿Ustedes disfrutan el miedo? ¿Ustedes lo disfrutan? Y si lo disfrutan, pasen a consejería, por favor, ¿no? Porque ¿quién disfruta el miedo, hermanos? Yo no puedo tener una experiencia íntima, cercana con mi Dios a través del miedo, hermanos. De hecho, el obedecer por miedo a las consecuencias es la esencia del legalismo. Y eso lo hablaremos la próxima semana. Pónganse de pie, hermanos. ¿Mande? El legalismo. Busquen, por cierto, qué es legalismo. Y Dios quiera que nos ayude para poder obedecer. ¿Por qué? Por amor, no por imposición.
Así es que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros, Dios. Tú nos enseñas a través de tu palabra, tú nos muestras a través de ella qué es lo que necesitamos hacer como personas. Hemos fallado, Dios. Hemos incurrido en faltas, hemos incurrido en acciones que no te agradan, que son deshonestas, que infringen tu ley, Dios. Ayúdanos a llevar tu palabra conforme a los preceptos, pero sobre todo con amor, Dios. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX